Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Nuestra invitada de hoy es Pilar Esquinas. Ella es abogada, una firme defensora de los derechos del agua y fundadora de Aquayuris. En primer lugar, Pilar, quiero agradecerte profundamente tu asistencia en mi programa porque creo que es casi de obligado cumplimiento escucharte. Muchas gracias, Manuel. Pero sobre todo, muchas gracias a ti por tu interés y bueno, pues a todos tus seguidores bueno, pues que tengan estos minutos de prestarme atención y sobre todo, bueno, pues prestar atención a lo que vamos a hablar, Sí, que eso seguro también que es sí. bastante importante. Sí. Porque dice que hay un derecho, hay un dicho que reza que todo el mundo tiene derecho a no saber, más cuando esa ignorancia atenta contra tu propia vida, eso es un pecado. Entonces, el tema del agua es importante. Te pregunto, comienzo por preguntarte, Pilar, ¿cuándo comenzó este problema del agua? ¿Y dónde? ¿Dónde comenzó? ¿Y A cuándo ver, ¿cuál comenzó? es? O sea, vamos a ver. Es que hablar de agua en Murcia es un poquito peculiar. O sea, es que estamos hablando que si el problema del agua, como tal como lo estamos viviendo ahora mismo en 2023, hermanos 2023, pues es grave porque, bueno, pues hay fondos de inversión que están haciendo negocio con ello, pero es que precisamente el negocio del mercadeo del agua, de los derechos, de las horas de riego, de los diferentes, bueno, pues familias, claro, pues vosotros es que vais, o sea, nosotros estamos todavía en primero, ya vais por el cum laude. Es que es una... El problema del agua es codicia, el problema del agua es corrupción, el problema del agua es que se ha cruzado una línea roja en la que, bueno, pues ha convertido el agua en una mercancía y ahora, pues, con este bono que tenemos de los 5 últimos años, ha sido, o sea, saco todos los fondos de inversión, es cuando de verdad pues ya bueno, pues se está convirtiendo el agua de verdad en una mercancía, pero sobre todo en un arma de negociación y un arma de sometimiento. Lo han hecho muy despacio, lo han hecho muy silencioso, la ciudadanía se está enterando ya, intentan poner unos topes de contención en la opinión pública en el que te hablan de sequía, te hablan de eficiencia, de eficacia, de ecologistas, de movimientos para que, bueno, pues estamos en un momento en que no haya... La realidad es que te he quitado todas las reservas, he destrozado todo lo que los derechos que tú tenías y por la que, bueno, pues marco ya el agua era un bien común, un uso comunal y era algo generoso, a convertirlo en arma y de negocio, de especulación y todo eso siempre han parado hablando de que viene de Europa, que como viene de Europa, y claro, cuando llegas y hablas de quiénes están en Europa, cuando ves que el Reino Unido se fue y a quien tienes en Europa es al marido de Cristina Narbona, que es el señor Borrell, es a toda la gente varia que tienes metidas en las instituciones, bueno, pues a eurodiputados metidos en la cárcel por corrupción, con temas por haber subvencionado a Marruecos. O sea, cuando tú llegas y ves que la institución como es la Unión Europea es un nido de corrupción extrema, pues, ¿qué quieres que te dé? Ninguna garantía. O sea, estamos en una situación bastante crítica y el problema del agua es que precisamente pues, se ha utilizado a España como epicentro para llegar y diseñar lo que va a ser el Banco de... Y nosotros estamos sufriendo todas las consecuencias, el sometimiento y todas las presiones en torno a que de utilizar el agua, pues puedes verte en la cárcel, pagar mucho dinero y encima se lo estás entregando el dinero no a tu Estado, sino a un fondo de inversión. Pero ¿por qué? Pero te pregunto, Pilar, ¿por qué España? ¿Por qué España se ha Primero por la tomado como el topología. conejillo de Indias para esto? Pues muy sencillo, se llama Rey Juan Carlos. O sea, es que el problema que tenemos es que el heredero que fue de, bueno, Franco dejó este país como, bueno, pues una nación, octava potencia mundial, partiendo de la nada después de una horrible guerra y, bueno, pues una situación extrema donde nuestros padres y nuestros abuelos, pues apostaron por llegar y no teniendo nada, ganaron lo que crearon y en cuanto el rey Juan Carlos llega al poder, junto con Felipe González y con toda la oligarquía que tenía alrededor, pues se dedicaron a país, o sea, estamos hablando de Telefónica, estamos hablando de loterías, estamos hablando de Transmediterránea, Puerto, o sea, todo lo que Iberia, o sea, todas las grandes empresas que tenía esta gran nación, bueno, pues entre las comisiones, fiestas, coca, putas y todo lo que ha habido durante estos 20, 30 años, se han dedicado los que llegaban al poder a destruir todo y ya es el agua. Entonces, el problema es que, bueno, pues España, al ser una península y estar rodeada de agua, pues es un punto de primero estratégico, segundo, a la hora de implantar estas situaciones como
los grandes embajadores han dado todas las posibilidades, porque ya te digo, el rey Juan Carlos era campechano, o sea, estamos hablando, entró y dejó entrar a todo el mundo pues que llegara y hiciera negocio en España. Entonces, cuando tú tienes una gran deuda, y cuando tú debes a alguien algo, pues ha pasado aquí que tenemos una deuda brutal, pues los fondos de inversión se lo van a cobrar. ¿Y cómo se lo van a cobrar? Con tu soberanía nacional. Entonces, bueno, pues están implantando en España pues cosas que hubiera pensado y no se plantean en otras naciones. O sea, por ejemplo, ahora mismo se habla de modificación climática. No existe. Y ves al gobierno de AMLO en México que está prohibiendo la modificación climática. Y dices tú, oiga, ¿no existe? ¿No existe en dónde? O sea, y muchas situaciones que estamos viviendo que, bueno, pues ya lo hemos, sobre todo los últimos 4 años, Claro. que te han quitado la sangre, que te han confinado, que te han arruinado el país, como ves que una niña no puede ir a una excursión si no la autoriza su madre, pero si se quiere estirpar algo no tiene ningún problema. O sea, es que me refiero que lo estamos viendo todos los días, a todas horas. O sea, no es una cosa que yo me lo invente. Sí. Retomando el tema del agua, Pilar, vamos a ver, en este momento hay un discurso de los ecologistas que defienden lo que se está haciendo porque consideran que es natural y sano devolver restaurar nuevamente el cauce de los ríos. ¿Qué de verdad hay en eso y qué manipulación hay en eso? O sea, el Pues son discurso dos es mil válido. quinientos El discurso es válido. Cualquiera millones. que lo escuche, Pilar, dice, es sano, es bueno, está bien, pero ¿qué encierra eso? 2.500 millones de euros. O sea, hay un presupuesto y se lo llevan puesto. Dos mil Ahora mismo, quinientos millones 500 de euros. millones y subiendo. O sea, aquí ahora mismo hay una gran partida de dinero en la que, bueno, pues ahora recientemente en enero se ha aprobado 2.500 millones, pero que ya llevan mordiendo y, bueno, pues ahí tienen un negocio. Entonces, ecologista, si tú llegas y analizas, porque hay, la pirámide de los ecologistas hay un arquitecto, unos sicarios y unos voluntarios. Entonces, tanto el arquitecto como los sicarios, que son los que suelen estar en la copa alta de esas instituciones, pues ahí son los que son los que llegan y se llevan el dinero. Y luego tienes a gente buenecita, gente buena, que de verdad se lo creen, que creen que están salvando ¿Quiénes, al perdón, pato. perdón una cosa, Pilar, quiénes serían, en este caso, quiénes serían los sicarios y quiénes serían los voluntarios? Pues solo suele estar a la ejecutiva, la gente que trabaja de verdad dentro de la organización. Porque una cosa es lo que es el voluntario, que llega la gente, pues como pasó cuando a la época ¿no te acuerdas cuando hubo los terremotos y que se hacían, por ejemplo, de los campos de fútbol, se hacían fiestas para recabar dinero? Sí, Y luego se abrieron investigaciones que muchas veces pues el 80-90% del dinero que se recaudaban nunca llegaba a su destino. El español siempre ha sido muy colaborador, muy cooperante y teníamos muy buen corazón porque hemos vivido unos años de no ha habido nada de guerra, éramos muy felices, unos años muy felices y muy divertidos. Entonces, cuando, bueno, pues te aparecía una niña que había tenido un huracán o una familia que había perdido su casa porque se había venido un terremoto, pues la gente entregaba dinero. Entonces, en torno a salvar a una foca o un pececito o un animalito, incluso la reina Sofía, pues siempre estaba ahí limpiando una playa. O sea, tú lo veías una estructura de una imagen de solidaridad, de que había que colaborar. Entonces, el grupo, lo que son los ecologistas, desde WWF, con bueno, pues Ecologistas en Acción, Life, Fundación Nueva Cultura del Agua, estamos hablando de que son organizaciones que han sabido, y están organizaciones no gubernamentales, viven del presupuesto del Estado. Incluso están en el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Entonces, estás dentro, diseñas la normativa, pero a la vez también estás dentro de la caja, estás cerca del dinero donde hay que llegar y pagar esas acciones, esas actitudes. Entonces, la situación que hay es que, bueno, pues es muy complejo. Yo soy una damnificada, yo me lo creí. O sea, yo que llegaba y perdía mi tiempo en pensar que este tipo de organizaciones pues estaban ayudando cuando te das cuenta cómo funcionan por dentro, la forma de no parar, sino llegar y ser los principales causantes de la situación que tenemos ahora, por lo menos en agua, es muy grave, además porque es un fanatismo, son intereses, van protegiendo a quien lo ha subvencionado y es muy triste, pero es la realidad de lo que tenemos. Y es que tú ves las alegaciones, ves lo que están haciendo y con que tengas un poquito de, a ver, si eres igual de fanático, pues no lo vas a ver nunca. Pero si tú tienes un poco de ojo crítico y ves la trazabilidad de sus decisiones y cómo lo están haciendo, te lo encuentras. ¿Cuál es el interés de España de liderar en Europa los derribos de las presas? ¿Qué interés tiene España en eso y qué negocio encierra eso?
Vale, pues vamos a ver, ahora mismo tenemos un problema y es que se está creando el banco del agua. ¿Y cómo se crea un banco? Pues primero de todo tienes que tener cantidad de algo, y en este caso es el agua. ¿Y cómo yo llego y formo parte para llegar y poder coger y utilizar ese agua? Yo tengo que tener una concesión por parte de la administración. Muy bien. Y dentro de esa concesión, imaginaros, una concesión, por así decirlo, sería este vaso, ¿vale? Y toda la gente que vamos a beber de este vaso, si es una comunidad de regantes, los regantes, y a cada uno le vamos a dar un poquito. Y eso sería una cuota de asignación de esta concesión, ¿vale? Eso es como se está estructurando el plan hidrológico, ¿vale? En el plan hidrológico lo que hace es decir quién utiliza el agua, cómo se utiliza el agua y para qué se está utilizando el agua. Y luego, para tú poder formar parte, o sea, para tener una acción, por así decirlo, sería la concesión, ¿vale? ¿Qué ocurre? Nuestro sistema de agua, la forma de gestionar el agua, procede de los romanos. O sea, España lleva 2000 años gestionando el agua. De hecho, la primera querella que hay registrada de la historia de España es precisamente por un conflicto de agua, y son los bronces de Botorrita. Estamos hablando de 2000 años. Entonces, a España no le tienes que decir cómo gestionar el agua. No tiene que venirte ningún político a gestionar el agua, ningún funcionario a decirte cómo se gestiona el agua. En el año 85 se hace una ley de aguas, que la hizo Felipe González, y con ella un reglamento de dominio público hidráulico, que es el reglamento del 86. Y nunca se había extinguido y caducado por sistema como se ha hecho ahora. Y en los últimos meses, en los últimos años, lo que se ha hecho por parte de los funcionarios de la administración es que han abierto expedientes de extinción y caducidad en torno a todos los derechos históricos que había del agua. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, pues muy bien. Yo llego y te caduco y te extingo todos los derechos. Ese agua la libero, que estaba contemplada en los registros y los catálogos de agua dentro de Comisaría de Aguas, y ese agua se libera y se lleva a planificación, que es otro departamento. Y en planificación, pues tengo a los fondos de inversión, y ya se han repartido ellos el agua. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, tú tienes una acequia, tienes una infraestructura que, imagínate, pues por ejemplo, como pasa con Valdecaballeros, que dicen que está en desuso, que nunca se ha utilizado, pero esa instalación se ha hecho con dinero público. Tengo a varios pueblos que están cogiendo agua, tengo a agricultores que están cogiendo agua. Lo que hago es que yo te derribo esa presa y te obligo a que captes de otro sitio. Y ya previamente ya está ya Aqualia, está Suez, están ya las multinacionales que te van, ya tienen el derecho, que se lo han adjudicado previamente, y que te van a cobrar a ti. Caso Doñana. Todo el mundo antes cogía su agua de un pozo. Y todo el mundo cogía su cantidad de agua que había para un pozo. Ahí llego y cojo a los ecologistas. WWF pone una denuncia, que tiene 35.000 hectáreas dentro de Doñana. 35.000 vasos. Y en ese consejo de administración, por así decirlo, que se va a juntar, que es la Junta Central de Usuarios que se va a montar en Doñana, ya tiene 35.000 acciones. Porque tiene ya asegurado su cuota de agua de caudal ecológico. A los agricultores pequeños los elimino, pero la producción de fresa, arándano y frambuesa no se va a eliminar, se va a quedar grandes multinacionales que ya tienen la producción, pero yo a los pequeños los elimino. Y digo que no hay agua, te reduzco mucho el precio, digo que no hay cantidad de agua porque hay un problema de agua, porque tengo una declaración de sequía, pero casi siempre resulta que son los mismos que están firmando la documentación, que están teniendo acceso a la información, los que están provocando esos informes. Además, hay una infraestructura que tendría que llegar y permitir el agua que llegara a la laguna, y qué casualidad que la están cerrando y no permiten que llegue el agua, porque claro, si no la fotografía les saldría muy mal. ¿Qué ocurre? Que yo cuando te activo la declaración de sequía, activo también los fondos, el fondo de compensación de seguros, porque es un desastre natural y hay gran cantidad de dinero que se libera, pero también de los presupuestos de emergencia del Estado. Y empiezo a decirle a todo el mundo que no se puede coger del agua del subsuelo porque no la puedes cuantificar, no sabes cuánta agua tienes debajo de tus pies, como pasa en Murcia. Y hay mucha. Y solamente vas a poder coger agua de un tubo y de un contador que ya lo controlan los nenes, que son las empresas. Y te van a decir cuánta cantidad coger, cuándo la vas a coger y cuánto vas a pagar por ella. Pero claro, si tú tenías antes unos derechos históricos en las que tú podías ir libremente a tu acequia, o podías ir libremente a tu molino, o podías ir libremente a hacer uso de ello, porque eran históricas, que estaban consolidadas, por eso hay un gran interés por derribarlo.
Este fin de semana hemos estado en el Parque Nacional de Caballeros, un parque nacional. Y me llaman. Y hay 2 merenderos, con donde llegaban se ponían unas presillas, y ahí, bueno, se inundaba de agua y estaban los peces allí en el río Pusa. Directamente ha llegado Traxa con un informe de los ecologistas y con un informe del medio ambiente y lo han derribado. El ayuntamiento se opuso o sea, me refiero que el ayuntamiento era el que lo había arreglado y hace 15 años con dinero público y era conocedor de la administración. Llega el ayuntamiento y ven que empiezan las máquinas, se persona, lo impide, dice que no quieren, no le hicieron ni caso. Ahora mismo está todo seco el cauce. ¿Por qué? Porque yo quiero que esos litros que antes estaban contemplados vayan a un embalse que está abajo, que ya lo tiene controlado, precisamente la mancomunidad que está haciendo negocio con el agua. ¿Qué ocurre? Que poco a poco, pero esas instalaciones eran públicas, o sea, me refiero que las dos presas que dicen que estaban en desuso, que es cierto, las 2 presas que decían que no tenían nombre, que no es cierto, que no hay informe del Consejo de Estado, que no tenemos acceso al expediente, porque hay gente que están metidas dentro de la administración, que están buscando el expediente y no se lo han facilitado. Otra cosa, que hay grandes indicios de presunta prevaricación por parte de los funcionarios que están detrás de todo esto. Están derribando presas que eran del Estado, que era del ICONA. O sea, tú no puedes llegar y decir que es que no existía esa información, que no son de nadie, que no tienen uso. Lo que pasa es que estás prevaricando y sabes aposta, porque además, por ejemplo, en la Confederación del Duero se han cargado 6.000 concesiones históricas. Esto te estoy hablando del Duero. Cógete el Tajo, cógete el Miño, cógete la Conisencia Cantábrica, cógete el Ebro. Pero entonces te pregunto, Pilar, ¿en manos de quién estamos? De psicópatas codiciosos y de gentuza mala. Aparte, ahora entiendo, cuando tú estás hablando, haciendo esta reflexión importante y preocupante, entiendo la labor de los medios de comunicación pagados por el gobierno. Son medios de desinformación. Y nosotros llevamos, escucha, yo llevo 20 años denunciando esto, ¿eh? A mí me tienen bloqueado en Facebook, me tienen bloqueado en Twitter, me tienen bloqueado en todo cualquiera de... Y gracias a que la gente hacemos vídeos y la gente lo comparte en los grupos de WhatsApp y se hacen Claro, virales. claro. Pero ha sido lo único, la única vía que tenemos es Telegram y WhatsApp. Son las únicas porque cualquier vídeo que se sube a las redes lo bloquean. Lo que pasa que ya cuando tú entras en los grupos de WhatsApp y la gente lo comparte, pues ya rápidamente es lo que nos está ayudando, porque ya no lo pueden controlar. Y es cuando la gente está despertando y está dándose cuenta de lo que, pues mira, pues ahora me estoy acordando yo que vi una máquina en el río de mi pueblo, o mira, pues este molino que teníamos histórico, ahora entiendo por qué lo están quitando, claro. Te lo quitan y directamente se lo están adjudicando ellos. ¿Qué futuro, Pilar, bajo tu experiencia, qué futuro le atribuyes a los agricultores y a los ganaderos de España Los con tienen esta cuestión? destrozados. Mira, por ejemplo, en Murcia, con el tema de la figura jurídica que se ha diseñado para el Mar Menor, lo primero, 4.200.000 euros que se han destinado para que ese consejo de golfos y golfas y golfes de científicos que se han montado ese chiringuito. O sea, tú cuando llegas y estás diciendo que creas una personalidad jurídica y que necesitas un consejo asesor y hay una partida de dinero para llegar y pagar esas voluntades porque van a firmar lo que sea. Porque son gente que, oye, matan, porque no son científicos, son gente que ahora mismo están haciendo lo que están haciendo simplemente por dinero, no por ética. Yo antes tenía una universidad que de verdad era 100% pública, pero ahora tú te paseas por cualquier ala de cualquier universidad y ves cátedra Banesto, digo cátedra Santander, cátedra Monsanto. Sí. O sea, es que tú llegas y vamos a ver, simplemente te pasas por allí y ves quién está pagando los informes y quién está financiando eso. Y no son mecenas, tienes sicarios, y pagan por ello. Entonces, ¿qué ocurre? Que los agricultores tenían esos derechos reales y eran propietarios de verdad de sus tierras, porque Franco lo que sí que diseñó que toda la clase media que quisiera dedicarse al campo tuviera la oportunidad de tener su pedacito de tierra, sus instalaciones de agua y que pudieran ser propietarios también de su hogar. Y eso lo están reventando. ¿Por qué? Porque la deuda, como se tiene que pagarla a alguien, se está trasladando precisamente a la tierra. Cuando tú lees, por ejemplo, un documento, o sea, un contrato por ejemplo, de las fotovoltaicas, no solamente llegan y la instalación se queda con los derechos de vuelo para instalar esas placas fotovoltaicas, sino que también te están firmando que ceden los derechos del uso del agua que hay debajo de los pies de esas células, de esas plantas fotovoltaicas. Entonces,
están dando también la autorización a que en su momento puedan vender los derechos de agua esas empresas, su excedente. Entonces, es la forma de quedarse no solamente con la tierra, también con la producción de energía eléctrica, pero también con la venta de derechos de uso de agua. Entonces, la figura del Mar Menor que se ha utilizado con vosotros allí en Murcia, es que acabas de segregar un pedacito de España en la que tiene un NIF, tiene unas personas que no son los soberanos, el pueblo soberano, sino que se han montado cuatro, porque tú lees los estatutos y es una auténtica aberración, el reglamento que están diseñando es una auténtica aberración y está segregando España, que es inconstitucional. Por una figura jurídica de que cuatro tarados que pusieron allí un pez muerto, llegaron en verano, que estaba la gente en la playa, fueron a que firmara la gente, que firmó con toda su buena voluntad y no se han dado cuenta de las consecuencias que va a tener que este grupo sectario fasdático esté tomando la decisión por todo el acuífero y por todo el territorio de una laguna que, lo primero, no se ha hecho control a nivel urbanístico de las miles de casas que hay alrededor y le echas la culpa al agricultor. Has modificado las golas para llegar y meter barcos en la laguna y echas la culpa al agricultor. Estás llegando y vertiendo agua de dudosa calidad, echas la culpa al agricultor, pero claro, porque tienen al que saben que no se va a defender. Pero no se meten con Acciona, no se meten con las empresas constructoras, no se meten con el gobierno que les da de comer, no, se meten con el que saben que no se va a defender. Porque a la vez se han repartido entre ellos, primero, el control del territorio, segundo, el presupuesto que se lo van a llevar puesto y sobre todo la cuota de poder que tienen sobre ya un territorio. Y sobre todo porque es la vía de entrada a que ese territorio ahora, un fondo de inversión, dentro de unos años lo va a gestionar. Y lo están utilizando con Doñana, lo están utilizando con esto, porque es la forma de segregar España. Y la obsesión es utilizar a España primero con el idioma, así que segregarla, enfrentarnos con nuestras peculiaridades de regiones. También, o sea, han estado utilizando, pero es que eso se ha estado utilizando primero con dinero público, segundo con políticos muy corruptos, porque es que no creo que lo que esté contando es extraño, está todo en los juzgados y la situación que hay es extrema, pero por el nivel de corrupción y el nivel de fanatismo que tenemos ahora mismo generalizado, pero es también una imagen de nuestra sociedad, que es lo que tenemos enfrente. En este momento me lo pones casi en bandeja, una pregunta casi obligada. Hablas de políticos corruptos. Tenemos el 28M en 15 días. Sí, 28M. ¿Se salva alguno, Pilar, por el cual tú puedes decir, pongo la mano por este? Yo me abstengo, yo voy a ejercer este año la abstención, no voy a votar. No voy a votar y mucha gente me dice, ay, ¿por qué no te metes en política? ¿Yo? ¿Meterme en política? No, yo soy abogada. Y soy más eficiente y más eficaz al otro lado. No me voy a meter, no me voy a mezclar y no me voy a llegar y dar mi apoyo a la gente que me ha destrozado la vida. No, es que desde dentro hay que cambiar las cosas de dentro. No. Yo sé cómo cambiar las cosas y lo estoy haciendo. Y hay mucha gente que lo está empezando a hacer. Y tenemos más capacidad y más desarrollo siendo usuarios y consumidores y exigiendo nuestros derechos que llegar y metiéndote en política. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ser uno de ellos? ¿Para ser una Irene Montero? ¿Ser un quién? Es que ¿para qué, José? Es que no. ¿Verdad, Manuel? ¿Qué puede hacer el sufrido ciudadano español en este momento ante ese tsunami que se está presentando? Porque estamos hablando de multinacionales, estamos hablando de mucho dinero, de mucho capital y de muchos intereses. Donde hay interés no hay escrúpulos. ¿Qué puede hacer el ciudadano, Pilar, ante esa realidad? Dándoles donde más les duele. ¿Y Y es dónde más les duele? el dinero. Ajá, ¿y qué haces tú? Pues ahora mismo, mira, hace unos meses, hace unas semanas, estuvimos en Belalcázar, en la provincia de Córdoba. Un montón de agricultores y de ganaderos y sus explotaciones son los últimos que quedan de vaca lechera. Y las criaturas les pusieron, llegó Puleva, Lactalis, una multinacional francesa, multinacional. Y les llega y les dice que tienen que firmar un contrato por debajo de la producción, del precio de producción. Y que si no firman, reconociendo que incluso van a pérdidas, que incumplían la norma, pero tenían que aceptarlo, y calladito. Y llegaron y decidieron tirar la leche, no firmar ese contrato y tirar la leche. Llegó y bueno, pues 1, 2, 3 días, claro, las vacas las tienes que ordeñar por la mañana y por la tarde. La gentecita, clase media, familias, empezaron a tener problemas porque veían que tenían que tirar la leche y la tiraban la leche. Y de repente, bueno, pues hubo un pequeño grupo que cedió y empezaron a los utilizaron para que llegar y, bueno, pues que presionar para decir, mira, no tienes salida y tienes que someterte. Nosotros, por casualidades del destino, íbamos camino de Valdecaballeros, los conocimos, les hicimos un vídeo y se hizo viral.
explicando la situación tan extrema que estaban viviendo, como los precios los precios de producción, la situación y las coacciones y las amenazas que estaban sufriendo. Hicimos un vídeo y se hizo viral. Bueno, pues a las 48, 72 horas empiezan unos agricultores, unos ganaderos empiezan a firmar, y a estos dos que habían aparecido en el vídeo dio una orden uno de los ejecutivos de Lactal y Puleva para que no les cogieran la leche y arruinarlos. Yo esa llamada, Manuel, de cómo ese hombre me llamó llorando que estaba arruinando a su familia después de 3 generaciones y que cómo le estaban, les digo, mira, digo yo, si quieres, mi despacho, yo ahora mismo pongo una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil por las coacciones y las amenazas y sobre todo por la persecución que estás teniendo. Déjame unas horas y si de aquí al lunes no vemos que no hay salida, actuamos. Yo me callé, pero yo estaba preparada para actuar. De repente, los ganaderos de Granada, de Sevilla, de Comunidad Valenciana, todos los que eran de la cooperativa de Alba, decidieron vender la leche a Cobap y han arruinado Puleva. Imagínate. Han paralizado la producción de la planta de Granada, están trayendo leche de la zona radiactiva donde tienen los centros de radiación en Francia, porque esa leche no la quieren los franceses, para que sepáis lo que estáis bebiendo, todo lo que venga de Puleva, de la zona esa. Están trayendo leche de Francia, pero de la zona que no quieren los franceses porque tienen allí los cementerios O nucleares. sea, que a juicio tuyo, Pilar, nos están enfermando con la leche. No, no te estoy enfriando la leche, te estoy diciendo que cuando tú llegas y te organizas, No, me refiero con la leche que están trayendo de Sí, Francia. la que han traído la leche de Francia, la leche que no quieren, la han traído para abajo. Para que veas y que tengáis cuidado de lo que estáis bebiendo, con Puleva. Pero yo también te digo que si la gente nos organizamos, la gente de verdad nos ponemos, y esto te lo digo porque a mí me lo han comentado, yo no es que no lo he visto, no lo pongo en duda porque la gente si me lo ha confirmado, me lo ha comentado, creo en su palabra. Lo pongo presuntamente, por si acaso me veo con una querella. Pero me refiero que si la gente se organiza, y además es que tú lees el comunicado y dice Puleva, es que la campaña de desprestigio que hemos sufrido es brutal. ¿Y la campaña que ha sufrido esa familia? ¿Las lágrimas de Enrique? ¿Las lágrimas de Pepe? De ver cómo llegabas y mandabas a vuestro empleado, al comisionista y al encargado de llegar y el corredor de llegar y conseguir la leche, llamar por teléfono para que no les cogieran la leche. ¿Ese sufrimiento quién lo tiene? Cuando simplemente, además que son dueños de muchas marcas, estáis haciendo negocio con la producción. Una persona que se levanta por la mañana, por la tarde, que tiene que ordeñar esas vacas, que lo estáis llevando muerto porque sois multinacionales, y ellos no tienen derecho. Tú sí, a presionar. Sobre todo la actitud mafiosa que se utilizó. ¿Y qué año? ¿Qué campaña de desprestigio? ¿Qué campaña de desprestigio? Claro, porque los ciudadanos nos hemos organizado con un móvil, sin presupuesto, simplemente haciendo un vídeo y explicando lo que había. Ahora tenéis que traer la leche de Francia, porque estáis trayendo la leche de Francia en Granada. O sea, de Francia tiene que atravesar toda España en Granada, cuando antes teníais el servicio y no habéis querido. Y encima diciendo de que es que fíjate, que es que la cooperativa de Alba, después de 50 años, que lleváis muchos años, que estaba esta gente trabajando con vosotros, se ha ido con Cobap, con una cooperativa, con la cooperativa cordobesa. ¿Y ahora qué pasa? Si la gente lo único que quiere vivir en paz, es que la gente quiere vivir en paz. Estás hablando y dejando un halo de esperanza para los ciudadanos, de alguna manera. Por eso te digo que es que vamos a ver, la fuerza que tiene esto. O sea, tu firma, el nombre y el DNI y una firma, si nos coordinamos, porque yo lo que digo, o sea, hay que hacer acciones coordinadas, yendo y pidiendo el expediente, y sobre todo el que te está destrozando la vida, el funcionario que te está destrozando la vida, el empresario que te está destrozando la vida. Hay mucha gente que llega y simplemente se mueve por órdenes. Y esas multinacionales dependen de ti. Y si tú ahora mismo haces una acción coordinada de que todo el mundo dice, como pasó en esas horas, nadie bebe Puleva, en una semana tenían un problema. Pero claro, hay que hacer las cosas con cabeza y con sentido común. Pilar Esquinas no ataca a Puleva simplemente de forma gratuita, y Dios me libre. Porque a mí no me gusta hacer daño, hay muchas familias que están trabajando en Puleva y no voy a permitir tampoco que lleguen y se les dañe. Porque yo soy consciente de dónde estoy. Pero si una multinacional está teniendo una reacción y me está atacando a unos agricultores que tienen que dar de comer a las vacas, que están ya ordeñando las vacas, que tienen que tirar la leche porque no sucumben a su presión en un contrato que encima es ilegal, yo soy la primera que va a llegar y decir, oiga usted,
siéntese, no lo hace, bueno, pues nosotros atacamos. Estamos generando un ejército. Aguayuris es una organización de usuarios y de consumidores de agua. Y somos una organización que no tenemos subvenciones. Y es una organización en la que para formar parte solamente te pedimos que ayudes, que simplemente tengas ilusión y si eres bueno, por ejemplo, difundiendo los vídeos, pues difunde vídeos. Que tienes un talento bueno haciendo carteles, pues haces carteles. Pero aquí la única forma, y además como no nos podemos conectar por nada porque nos tienen bloqueadas todas las redes, nos conectamos a través de WhatsApp y a través de Telegram. Y hay un pacto de caballeros y donde uno necesita ahora mismo, hace unas horas a un agricultor se le ha quemado todas las pacas de paja que tenía. Oye, Pili, ¿me puedes hacer un vídeo? Yo no voy a pedir dinero, pero si a mí este señor, he comprobado que es cierto y que no hay lucro, o sea, también que hay mucha pieza por ahí, pero bueno, que yo antes de llegar y intento por todos los medios, pues que haya algo, pues mirad, se enseña el vídeo, se ha quemado, mira la situación que hay, esta familia está pidiendo ayuda, si podéis darle pacas de paja o si podéis ayudarle de esta forma. Pero yo no me llevo nada, yo lo estoy haciendo de corazón. Si, por ejemplo, yo veo que había un merendero en el Parque Nacional, que estaba allí la gente disfrutando libremente de sus baños, que estaban disfrutando unos agricultores para llenar sus huertos, que tenían una presa maravillosa, de repente tengo a un fanático de ecologista que me ha tirado la presa y ha matado todos los peces, porque se ha llevado un presupuesto Traxa por derruir la presa. Y resulta que lo que me han dejado son piedras porque ahora también hay una sesión para que la gente no se vaya en los ríos porque tienen que desaparecer de allí, pero eso sí, luego aparece una empresa que tú pagas una entradita al Parque Nacional, te llevan con un todoterreno y eso ya no hay problema, ya no contaminan y eso como ya me lo llevo y tengo yo el derecho exclusivo de pasear por allí, ya no tengo ningún problema. O coger una seta. Antes todo el mundo podíamos coger setas, no, ahora tienes que necesitar un permiso. Y el consejo de la seta de no sé dónde son los que se llevan la exclusividad y tienes que pedirles permiso y te tienes que llevar, porque es que vamos a salvarlas. Pilar, me quedan 2 minutos y medio escasamente, pero me gustaría una reflexión tuya, porque el otro día en una conferencia que escuché tuya ante unos ciudadanos, tú le preguntabas cuáles de los presentes asisten a los plenos de su pueblo, de sus ciudades. Entonces levantaron escasamente la mano 4 o 5 y le llamaste en toda su cara, le llamaste cobardes. ¿Por qué? Porque no La gente no defendían lo sus hace. derechos. Quiero una Nadie. reflexión, quiero una reflexión tuya sobre eso en este momento y con Pero, eso ya prácticamente vamos a concluir, Pilar. pero nadie ve, nadie ve los plenos del Congreso de los Diputados ni de tu comunidad autónoma. Es que estamos muy acostumbrados a que nos lo den hecho y facilito. Pero también desde el colegio te han enseñado a que no defiendas tus derechos, que no sepas hacer la declaración de la renta, que no sepas hacer un recurso de alzada, un recurso de reposición, que no registres un documento ni pidas un expediente. Está hecho así. Por eso hay que empezar a despertar y a decirte, oye, ¿que no sabes hacerlo? No pasa nada, aprendes. Que hay Aprende. muchos vídeos, está el programa de Manuel, hay mucho acceso a mucha información. Nosotros vamos a empezar a hacer talleres. Ahora vamos a empezar el primero en Estepa, en el que vamos a hacer un taller de derecho de aguas y vamos a empezar a hacer talleres muy prácticos, muy rápidos, para que la gente que quiera mover el culo y que quiera defender sus derechos, quiera llegar y atacar su factura del agua y todo eso, pues puedan hacerlo. 1 minuto para terminar, Pilar, para ti. Pues muchas, muchas gracias por atenderme. Muchas gracias de verdad por tu mirada, por tu sonrisa, por llegar y la ilusión que tienes en divulgar y hacer unos programas como este, que sean muy prácticos, pero sobre todo que despierten la curiosidad y sobre todo las ganas de defenderse. Un saludo, Muchísimas gracias. seguirnos en Aguayuris, en el canal de Telegram Aguayuris, Agua y Justicia en latín, Aguayuris, y a través de ese canal vamos a ir pasando las pautas y vamos a hacer muchas cosas, y si no, en el 639 280984, 639 280984, que es mi teléfono, y ahí me podéis localizar. Procuraré que así sea, Pilar. Nuevamente te reitero mi agradecimiento por tu disposición a divulgar una cosa que es de interés nacional. Cuidado si no internacional. Muchísimas gracias. A ti, un placer. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado, informado y concienciado de lo que comentaba la abogado Pilar Esquina. Es importante y, como le dice ella, debemos de tomar cartas en el asunto, participar y no convertirnos en meras víctimas como quieren hacer. Buenas tardes y muchas gracias.